Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Seeding CSS aquí en Cloudemy. En este Seeding vamos a hablar sobre cómo diseñar páginas web utilizando CSS. Tal vez ya conozcas cómo es la estructura de HTML y cómo poner algunos elementos dentro de un documento. Sin embargo, no sabes todavía cómo darle esa imagen o esa presentación hacia tus usuarios utilizando alguna herramienta o alguna tecnología. En este caso, la tecnología que vamos a utilizar es CSS. Bueno, para conocerla vamos a abrir una nueva página en Explorador. Vamos a abrir la página de Apple para mostrarte más o menos cómo está conformado un archivo CSS. En esta parte de aquí dentro de Mac, bueno, observamos varias imágenes y varios elementos dentro de esta página. Entre varios vemos aquí este pequeño texto de Aprendiendo con Mac y tiene varios enlaces en la parte de abajo y tiene una imagen aquí. Todo esto, como tú lo observas, tiene una posición, tiene una distancia de la parte izquierda hacia derecha, tiene un margen, tiene una barra que tiene una separación entre la parte del explorador y la parte de la barra. Y entonces aquí lo que nos interesa es conocer qué elementos son los que intervienen para que esto se vea así. Bueno, dentro del diseño web, lo más importante para que una página se vea bien es el contenido de imágenes que tenga. Por ejemplo, las imágenes en esta página son las que realmente realzan todo el contenido de esta página, y el CSS no es tan complejo, es un CSS sencillo. Ahora, podemos observar que en esta parte de aquí tenemos este texto. Vamos a dar clic derecho e inspeccionar elemento, y del lado derecho nos van a aparecer las reglas CSS. Entonces, aquí nos aparece Styles, y dentro de Styles nos aparecen todas las reglas CSS. Cada una de estas, como les indico, su nombre es CSS. Son reglas CSS. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen varios H's, H1, H2, H3, H4, y tienen un font weight bold, que en este caso bold es como negrita. Entonces, si yo modifico su regla CSS, por ejemplo, vamos a mover estos de aquí, vean cómo va cambiando el aspecto de cada uno de los elementos que tienen, en este caso, este tipo de elemento que es H1. Todos los H1 de mi página se van a ver afectados, ya que en esta regla CSS está declarado que tiene un tamaño y un ancho de línea. En este caso, igual si yo voy quitando las propiedades, pues va cambiando el aspecto. El padding, el margin, y si lo voy quitando, pues va cambiando. Ahora, si nos vamos a la parte de la imagen, de igual forma tiene varias cosas. Tiene el bottom, tiene un right, tiene una posición, tiene un z-index y tiene varias propiedades en sus reglas CSS. Sin embargo, aquí es interesante conocer cada una de estas reglas. ¿Cuáles son las reglas que existen en CSS? Y si se dan cuenta, si yo las quito, pues obviamente se va a mover. Si se dan cuenta, hay dos tipos de formas de seleccionar, de colocarlo: con un ID, que es este de aquí, que aparece con un hash, que es hash YMAC. Eso es con un ID. O también puede ser con una clase. Una clase se utiliza el punto. Vamos a buscar, aquí hay una clase, por ejemplo aquí aparece punto column. Esa es una clase en CSS. Obviamente ahorita lo estoy explicando muy vano, porque son muchos elementos dentro de esta página y es un poco confuso, pero ya vieron más o menos cómo es una regla CSS y lo que hace que cambie, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos vínculos de aquí, si yo les quito cada una de las partes, se va modificando, ¿no? Ahí hasta se ve de hecho muy raro, muy extraño. Pero bueno, ahora, ¿cómo vamos a conocer todas estas reglas? Lo que tenemos que hacer es que nos vamos a ir a una referencia. Esta referencia es de parte de Mozilla. Sin embargo, tenemos que comprender algo aquí. Cada uno de estos elementos que aparecen dentro de esta página y cada una de sus reglas CSS son construidas por un motor de renderizado que utiliza el navegador. En el caso de Chrome y Safari, el
El motor de renderizado se denomina WebKit, así se llama este motor de renderizado, y esto lo podemos ver por ejemplo aquí en la sombra, en este frame que está del lado izquierdo, lo podemos analizar y vamos a ver cómo implementa WebKit. Aquí está. Este es el motor de renderizado. Sin embargo, bueno, hay otros tipos de motores, por ejemplo Moz, esta parte de aquí, ese es Moz. Ese es para Mozilla. Si tú ejecutas esta regla CSS tienes que ponerle Moz porque Mozilla ejecuta Gecko. Tiene un motor de renderizado que es Gecko. Entonces, esta regla al principio se denomina el motor de renderizado. Por ejemplo, aquí WebKit especifica que es para Chrome. Pero bueno, ahorita lo describimos mejor esa parte. Ahora, para conocer esa regla CSS, lo que vamos a hacer es escribir en Google CSS Mozilla y vamos a irnos a la referencia CSS que nos dan esta organización Mozilla. Realmente esta referencia es increíble, vienen muchísimas cosas en esta parte y aquí vemos bastante, más bien casi todas las propiedades CSS. Cada una de estas se denominan propiedades CSS y cada una de estas tiene un valor. Entonces, bueno, yo te podré explicar cada uno de estos. Sin embargo, ese no es el chiste de este seeding. Yo te estoy dando estos elementos para que tú amplíes tu conocimiento aparte de este seeding. Entonces, si tú navegas la mayoría de estos elementos, vas a saber CSS. Esto es CSS, no hay nada de CSS que no esté aquí. Todo está aquí. Aquí vienen pseudoclases, vienen clases, vienen propiedades, vienen valores, vienen bastantes cosas de CSS3. Por ejemplo, mira, vamos a ver una transformación dentro de CSS3. Esto es de CSS3. Ve cómo está chueca este rectángulo. Eso es CSS3. También, por ejemplo, hay transiciones dentro de CSS3, que está acá, una transición. Vamos a CSS Transitions. Ya, ok. Las transiciones. Vamos a la parte de abajo y vemos Transitions y veamos un ejemplo de transiciones. Esto es CSS3. Vean cómo al momento en que tú pones el mouse se transforma. Eso es con una regla CSS3. Lo que haces es utilizar la propiedad Transition. Pero bueno, ese es de otro seeding, ese es de seeding CSS3. Vamos a lo que ahorita nos interesa. Entonces, aquí en esta parte vamos a ver varias propiedades, las más utilizadas dentro de CSS, que son margin, padding, height, width y visibility, orientation y otras propiedades importantes. Para esto tenemos que vamos a crear un nuevo documento HTML. Vamos a crear una carpeta que se llame en C HTML y vamos a abrir Sublime Text. Ya que estamos en Sublime Text, metemos nuestra carpeta y vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a guardar como HTML normal. Vamos a ponerle index.html. Recuerda que al momento de ponerle tu index, obviamente el explorador ya sabe que ese archivo lo tiene que interpretar con extensión .html. Bueno, vamos a meter el doctype HTML. Esto va en mayúsculas. Doctype HTML. Vamos a meter la estructura básica HTML, su header, el título, el body. Ok, y aquí un título, vamos a ponerle CSS. Ahora, en esta parte de header vamos a meter la etiqueta style. La etiqueta style nos va a definir style, que lo que va a estar dentro de esta parte va a ser una hoja de estilo CSS. Entonces, con estas etiquetas nosotros ya le estamos diciendo a nuestro archivo HTML que vamos a comenzar con información CSS. Ahora,
Dentro de CSS hay unas cosas que se denominan, más bien, o elementos que se denominan selectores. Estos selectores se dividen en varios tipos de selectores. El primero es un tipo. El selector tipo se refiere a un elemento de HTML. Por ejemplo, en HTML puedes utilizar H1, puedes utilizar un div, puedes utilizar un vínculo. Y bueno, entonces aquí en la hoja de estilo tú puedes declarar un estilo para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos tú le puedes declarar un estilo. Por ejemplo, ahí me equivoqué con la etiqueta, es style. Sí, con razón no me lo detectaba. Ok, entonces aquí yo puedo decir que, por ejemplo, esta regla CSS va a ser para un elemento div, puedo crear una regla CSS para un elemento H1. Estos se llaman selectores tipo. Ahora, hay otro tipo de selectores. El selector clase puede ser una clase, por ejemplo, título. Esta es una propiedad, una regla CSS de tipo clase, de selector clase. También tenemos de identificador, por ejemplo, podremos poner otro que sea contenido. Y esta parte de aquí ya tenemos tres tipos de selectores. Este es selector tipo, este es selector clase y este es selector identificador. Ahora podemos tener clases anidadas, por ejemplo, podríamos tener título párrafo 1. Ese sería otro tipo de selector. Si se dan cuenta, aquí yo estoy diciendo que mi clase 1 va a tener clase 1 va, además de los elementos y propiedades que estén dentro de esta parte de título, párrafo 1 lo va a heredar. Y lo que se declare dentro de esta parte de párrafo 1 se va a poder usar en otro elemento, por ejemplo en este elemento aquí, que implemente título. Por ejemplo, le podemos poner class y le ponemos título punto párrafo 1. Entonces aquí tú ya estás diciendo que lo que tiene título también se lo vas a poner a párrafo 1. Entonces aquí estás utilizando dos clases y esto es pues extensión de clases dentro de CSS. Vamos a borrarlo. Y bueno, este es un ejemplo. Ahora, también existen otro tipo de propiedades. Por ejemplo, si yo tengo aquí un div y dentro de este div tendría un span, tengo un elemento span, yo podría crear una regla CSS para este contenido de aquí. ¿Cómo lo haría? Bueno, pongo el elemento div y cualquier div que después del div tenga un span va a poder tener ciertas propiedades. Entonces aquí declaro mis reglas CSS y este div que está aquí es este de acá y después span es este de acá. Entonces cualquier div que tenga un div y después un span va a utilizar esa regla CSS. Por ejemplo, si yo tuviera un div y dentro otro div, y aquí tuviera por ejemplo un vínculo, pues entonces ya no aplica esta regla. Esta regla CSS ya no aplicaría. ¿Por qué? Porque sería nada más para los que tienen un div y un span. Eso es de tipo descendiente. Ahora, hay otro que es de atributo. Por ejemplo, si yo tengo una referencia y tendría un atributo que fuera name y que fuera igual a vínculo 1, yo podría decir que cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento A tenga como atributo, el nombre del atributo en este caso sería name, sea igual a vínculo 1, entonces esta regla CSS
aplicaría, ay, aquí yo me equivoqué, aplicaría a este de aquí. Entonces son varios tipos de selectores los que podemos utilizar en CSS. Bueno, una vez que ya entendimos esta parte de los selectores, pues ya vamos a utilizarlos para crear algo realmente usable, ¿no? en CSS. Lo primero que vamos a hacer es crear un div y vamos a asignarle una regla de tipo clase. Por eso ponemos la palabra class. ¿Qué clase vamos a utilizar? Cerramos div. Vamos a utilizar wrapper. Entonces dentro de style vamos a crear una nueva clase que se llame wrapper, o bueno, contenedor, y dentro de contenedor vamos a empezar a utilizar la regla CSS. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner que va a tener la clase contenedor. Vamos a ejecutarlo vamos a abrir el archivo para que vean cómo se va viendo. Obviamente no hay nada en este archivo, todavía no hay nada más que el div, pero obviamente no se ve. Vamos a definir nuestra primera regla. ¿Qué va a ser nuestro contenedor? Bueno, va a tener un ancho y un alto. Vamos a ponerle la propiedad width, que va a ser 100%. ¿Esto qué significa? Que todo el largo de mi regla CSS va a abarcar el 100% del largo de mi pantalla. Vamos a poner la propiedad height, que va a ser la altura, que va a ser todo el alto de mi pantalla. Si se dan cuenta, si yo actualizo, pues obviamente no sucede nada porque, bueno, ya está sucediendo, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque el fondo es blanco. Sin embargo, si yo lo cambio, vamos a ponerle un background color, vamos a poner black, un color black. Y una vez que ya definimos esta parte de background color black, le vamos a agregar una parte una nueva propiedad que se va a llamar position. La posición que va a tener va a ser absoluta. ¿Esto qué significa? Que el contenido que voy a tener va a abarcar toda la pantalla. Entonces voy a poner F5 y si se dan cuenta ya abarca todo mi layout de mi página en CSS. Ahora lo que voy a hacer, si se dan cuenta, aquí yo tengo un margen de aquí a acá. ¿Cómo quito eso? Bueno, ahora vamos a utilizar un selector tipo. En este caso se va a hacer referencia a body. ¿Y qué voy a poner? Bueno, aquí lo que voy a poner es que la propiedad padding y margin. Padding es, veámoslo así, esta parte de aquí que yo tengo aquí adentro es todo mi body. Lo que hay de aquí a acá es un padding, no es un margen. A lo que yo me refiero es que en el padding hay una distancia del contenedor exterior al contenedor interior. Y en el margen es del contenedor interior al contenedor exterior. Eso es el margin. Y el padding es al revés. Entonces aquí el padding le vamos a poner en 0 píxeles para que no haya... cancelar. No haya padding. Y el margen también lo vamos a fijar en 0 píxeles. Y como ven, ya abarca toda mi página. Ahora vamos a crear un nuevo elemento dentro de este contenedor. Vamos a crear un nuevo div. Div tag. Y vamos a poner una nueva clase que se llame contenedor. Bueno, vamos a ponerle principal. Y que sea toda nuestra hoja principal dentro de este sitio web. Vamos a poner punto principal y va a ser una nueva regla CSS. ¿Qué va a pasar con esta regla CSS? Bueno, su posición va a ser relativa, lo cual significa que relativo va a depender de lo que tú le asignes. No va a tener una posición determinada dentro de la página, sino que va a tener una posición relativa a cualquier contenedor que esté del lado izquierdo, derecho, arriba o abajo. Se va a mover conforme los demás elementos se van creando. Sin embargo, en la posición absoluta, tú le asignas una posición y ahí se queda. Esa es la diferencia. Ahora, posición relativa. Vamos a crear el contenedor, vamos a ponerle un height.
le vamos a poner en auto el height y el width lo vamos a poner en 1000 píxeles en este caso. Ok, damos a actualizar. Bueno, ok, aquí está principal y vamos a ponerle un background color ¿qué le ponemos? White. Ok, vamos a ponerle mejor el height, vamos a ponerlo en 100%. Y ahí está, ya aparece nuestro elemento ahí. Ahora, si se dan cuenta, el elemento aparece del lado izquierdo, está muy pegado hacia el lado izquierdo. Lo que queremos hacer nosotros es que quede al centro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponerle margin y le vamos a poner el margin en auto. Y ahí está centrado. Entonces, vean cómo ya vamos creando nuestra página. Vamos a quitarle esto de black, ya no lo necesitamos, ya vimos cómo se comporta. Y ahora vamos a ponerle el background color aquí, se lo ponemos en gray. Y vean cómo aparece en el centro. Ahora, si se dan cuenta, es un color muy feo, no se ve bonito. ¿Cómo le vamos a hacer para que se vea bonito? Bueno, en este caso vamos a meter una propiedad que se llama RGBA. RGBA, vamos a nuestra referencia, aquí está RGBA, le vamos a dar clic. Es una propiedad que te permite ponerle un color en RGB. Yo ya abrí Photoshop y lo que voy a hacer es extraer un color RGB de Photoshop. En este caso yo es la forma en que lo uso. En internet hay varias propiedades que pueden, varios colores que pueden buscar, pero en este caso yo voy a utilizar esta herramienta y este color gris me gusta. En este caso es un RGB en 241. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo aquí y vamos a poner la función RGBA y ponemos 241, 241, 241. Ahora, hay un tercer parámetro. Este tercer parámetro se refiere a la opacidad que va a tener mi color. Yo le puedo poner una opacidad al 10%, al 40%, al 70% o al 100%. En este caso vamos a utilizar un 1 para declararlo en el 100%. Pongo un 1 y vamos a actualizar nuestra página. Actualizamos y ya está en un tono mucho más mucho más decente, ¿no? Sin embargo, actualmente ya no se usa mucho estos colores, es un poco agresivo para la vista. Sin embargo, está bien usarlo ahorita. Ahora, ¿qué le podremos agregar más a esta parte? Le podremos agregar un pequeño borde, una pequeña sombra. ¿Cómo lo vamos a agregar? Bueno, vamos a nuestra referencia de Mozilla y el que vamos a buscar va a ser Box Shadow, que es una propiedad CSS3. Vamos a ir a Box Shadow y si se dan cuenta aquí nos dice la sintaxis formal. El Box Shadow puede tener la opción no o puede tener todas estas de acá, pero bueno, es más un poco largo esa parte. Entonces vean, se ve bonito el Box Shadow. Vamos a ponerle tres propiedades. Primero va a ser si va a ser dentro la sombra, no va a ser dentro, va a ser afuera. Entonces ese parámetro no va. La distancia en X, la distancia en Y y el radio del blur, de la sombra. En este caso vamos a ponerle un píxel a todo. Vamos a poner Box Shadow. Le vamos a poner un píxel a todo, un píxel y un píxel. Entonces, si se dan cuenta, yo ya les estoy enseñando aquí a utilizar la referencia CSS. Es muy importante saber usar la referencia CSS. ¿Por qué? Porque aquí van a tener toda la información necesaria para aprender CSS. Aquí no hay nada que no esté. Todo está aquí. Aprendan a diferenciar. Aquí en la sintaxis formal les va a decir cómo se va a comportar esa regla CSS. Este pipe que aparece aquí es O. Significa que lo que esté del lado izquierdo o lo que esté del lado derecho, pero no ambos. Entonces, cuando aparece un AND, de igual forma es que no es obligatorio. Entonces, inset no es obligatorio y podemos utilizar únicamente lo que está aquí adentro. Ahora, aparece esta parte de aquí,
que es un signo de interrogación. Eso significa también que sea opcional. Si se dan cuenta, offset es a fuerza, offset en Y también es obligatorio, y blur radius no es obligatorio porque tiene un signo de interrogación. Entonces aquí hay varios ejemplos, lo pueden checar, y aquí les aparece la descripción de cada uno de los valores. En este caso, bueno, yo ya lo fijé y vamos a actualizarlo. Y si se dan cuenta, ya apareció mi borde en esta parte de aquí. Ahora, si nosotros lo quisiéramos hacer como un poquito más claro, le podemos poner gray y sería un cuarto parámetro. Y si se dan cuenta, ya tiene pues otro color aquí en el box shadow que aparece aquí. Si se dan cuenta, está muy largo mi layout. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. El height no lo vamos a poner en 100%, vamos a darle nada más 200 píxeles. Y vean cómo ya la propiedad ya se ve un poquito más agradable, ya se ve más bonito. Entonces, como ven, esta parte de aquí ya lo podremos manejar como un pequeño header. Entonces, en esta parte vamos a cambiar a header y vamos a copiar esa clase acá. Vamos a hacerlo más pequeño, de 100 píxeles, para que quede más agradable. Ahí está. Y ahora dentro de este header vamos a colocar un pequeño logo o un nombre. Eso lo vamos a crear con un nuevo div. Ahora, dentro de este div, lo que vamos a crear va a ser nada más un nombre. Vamos a poner logo o marca. Vamos a actualizar y vean cómo ya aparece ahí. Sin embargo, pues no se ve bien. Lo que vamos a hacer es crearle una nueva clase a este div. Sin embargo, aquí, si se dan cuenta, ya estamos utilizando muchas clases. Class. La diferencia entre el class y el ID es que la clase se puede reutilizar en diferentes elementos, el ID no. Entonces, si se dan cuenta, el contenedor, pues únicamente podemos tener un único contenedor o podemos tener varios. Y cabeceras podemos tener únicamente uno, entonces está mal, tenemos que ponerle ID. Entonces, aquí en vez de punto vamos a utilizar el hash y ya estamos diciendo que este ID corresponde a este de acá. De igual forma, aquí en esta marca le vamos a poner el ID logo y vamos a crear la nueva regla CSS. Vamos a escribir logo y lo ponemos aquí. Ahora, ¿qué propiedades va a tener este logo? La posición va a ser absoluta. Al momento de que yo presiono control espacio, aparecen todas las propiedades que pueden utilizar. Si no saben qué propiedades pueden utilizar, qué valores pueden utilizar en una propiedad más bien, porque esta de aquí es propiedad y los de acá son valores de propiedad, se pueden ir a la referencia. Regresamos y vamos a la parte de posición. Vamos a position. Aquí está position. Y si se dan cuenta, las opciones que pueden utilizar aquí se describen: estático, relativo, absoluto, fijo o heredado. Aquí están las descripciones de los valores de cada uno de ellos. Realmente es un poco complejo explicar cada uno de ellos porque pues son demasiadas propiedades y demasiados valores de cada propiedad. Vamos a poner que va a ser relativo. No, va a ser absoluto. Eso significa que yo lo voy a poder posicionar en cualquier lugar. Vamos a ponerle un width y un height. Un width de... Bueno, vamos a dejarle el width y el height automático para que no nos metamos en esa parte. Y vamos a poner una posición. Vamos a ponerle un top de, pues si son 100 píxeles, vamos a ponérselos de 40 píxeles. Ahí está. Y un left de 30 píxeles. Y ahí está. Esto significa que yo le estoy posicionando dentro de mi contenedor. Estos valores que yo estoy poniendo, 40 y 30 píxeles, se refiere con respecto al elemento que lo contiene, no con respecto a mi página completa, sino al elemento que lo contiene. Ahora vamos a utilizar una nueva
propiedad que se llama es font, y vamos a utilizar font family para declarar qué familia va a utilizar. Y si se dan cuenta, aquí dentro de la referencia me aparece que puedo utilizar el nombre de la familia o el nombre de la familia genérico. En este caso nada más vamos a poner font family, y le vamos a poner cursiva sans serif, y podremos utilizar otra más. Podríamos el estilo, puede ser normal, oblicuo, vamos a ponerlo en normal, y otra más, vamos a utilizar font y vamos a poner el nombre de la fuente, que podría ser Arial o Calibri. Actualizamos nuestra página y vean cómo ya cambió. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer, en vez de un texto en la parte del logo, quisiéramos poner una imagen, lo que tendríamos que cambiar sería agregar una propiedad con el valor URL, y el URL sería pues una imagen que nosotros escogeríamos, por ejemplo algo de CSS3, que podría ser una imagen como la que tenemos aquí, podría ser esa. Ok, la seleccionamos y bueno, pegamos el URL en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, al momento de nosotros actualizar, bueno, lo cerramos aquí, quitamos eso. Al momento de actualizar no aparece la imagen. ¿Por qué no aparece? Bueno, lo que tenemos que agregar es algo que se llama background size. Si nos vamos a nuestra referencia, vamos a buscar la propiedad background size, y en background size vamos a tener varios parámetros que podríamos utilizar. Aquí está la sintaxis, que es el tamaño del background size, y se tiene que especificar. Lo podemos poner en auto o lo podemos poner precisamente del tamaño que nosotros querramos. Entonces, si nosotros le ponemos auto, vean qué sucede. Ok, tenemos que especificar también el height que queremos utilizar, píxeles, 50 píxeles, y el width, que serían 50 píxeles, y quedaría este cuadrito. Si se dan cuenta, si yo lo pongo en auto, automáticamente CSS ya puso mi background en el tamaño que él tiene. Sin embargo, yo lo quiero específicamente de 50 píxeles con 50 píxeles. Al momento de actualizarlo ya quedó mi loguito en esa parte de ahí. Sin embargo, vean, se ve como que un poquito pues descuadrado. Vamos a subirlo un poquito, vamos a quitarle el top, vamos a dejarla en 10 píxeles, vamos a acomodarlo a 20 y vean cómo ya quedó. Entonces, si se dan cuenta, CSS es muy sencillo y realmente CSS3 es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, nada más que las propiedades que nosotros vamos a utilizar dentro de CSS3 son diferentes a las que estamos utilizando ahorita en CSS2. En este caso, CSS2 únicamente soporta las cosas muy planas, no soporta sombras, no soporta tipos de renderizado más profundos, porque realmente un renderizado más profundo ocupa más recursos en memoria. Entonces se necesita un procesador, un GPU, para poder hacer ese renderizado. Entonces, anteriormente, como las computadoras no eran tan poderosas, se utilizaba únicamente CSS2. Ahora en CSS3 podemos utilizar otro tipo de renderizados más poderosos, como son las transiciones y como son las transformaciones y otras cosas de CSS3. Vamos a abrir un nuevo seeding de CSS3 específicamente. Ahorita ya vimos lo que es CSS2 y parte de CSS3, porque este de Box Shadow ya pertenece a CSS3. Y bueno, realmente es importante recalcar estos de los tipos de selectores, que es de selector tipo, selector clase, selector ID, y que cada uno de estos se utiliza para una determinada tarea. Cuando tenemos una clase, debemos de fijarnos que esa clase se va a repetir en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí podremos poner
podremos copiarlo y ese sería un contenedor. Bueno, ahí está la posición del contenedor, está uno sobre encima de otro. Pero entonces la clase la podríamos utilizar siempre y cuando este elemento lo vayamos a repetir varias veces. Sin embargo, cuando no se va a repetir ese elemento, utilizamos ID. Tenemos que identificarlo, que esto lo asignamos con un nombre y bueno, este elemento no se debe de repetir. Es la diferencia entre un selector ID, un selector clase y un selector tipo. Y bueno, vamos a abrir más seedings para ir reforzando todos estos conocimientos. La referencia la tienes que checar. Esto es muy importante porque aquí vienen todas las propiedades que puedes utilizar dentro de CSS. Entonces, bueno, gracias por haber disfrutado de este seeding CSS y te espero en las próximas sesiones de Drinkings y seedings aquí en Cloudemy.